Buenas tardes a todos. Para nosotros es un gusto desde la Comisión de Cirugía Plástica de la Asociación Argentina de Cirugía, este seminario hoy sobre reconstrucción mamaria prepectoral. Y tenemos dos invitados hoy conocidos por todos ustedes, el doctor Cícero Urban de Brasil, conocido por todas sus publicaciones sobre cirugía oncoplástica, y nuestro mejor representante también en cirugía oncoplástica, que es el doctor Eduardo González, cirujano general y cirujano plástico. Así que creo que podemos hoy conversar específicamente sobre esta nueva modalidad de reconstrucción mamaria prepectoral con la visión de cada uno de ustedes. Por favor, Cícero, ¿podés comenzar vos con tu presentación? Buenas tardes a todos, es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de reconstrucción mamaria prepectoral, selección de implantes, resultados de este tipo de reconstrucción que es una transformación de conceptos. Voy a mostrar a ustedes nuestros resultados, la nuestra experiencia con este tipo de reconstrucción. Yo no tengo conflictos de interés. Los objetivos de esta conferencia, primero, es presentar los principales consejos de cómo realizar una mastectomía con preservación de piel, de areola de piel, y reconstrucción inmediata con incisión a través del surco inframamario. Un paso a paso desde la incisión, el colgajo, selección de prótesis, limitaciones y complicaciones de este tipo de cirugía. Tal vez la parte más importante, que son los límites y complicaciones, resultados preliminares de una gran cohorte de 280 mastectomías con preservación de areola de pezón y reconstrucción prepectoral sin malla, que es una serie que nosotros tenemos junto con Eduardo González y Gastón Berman, desde Brasil y Argentina juntos. Primero, una pequeña historia de esta técnica. Esta técnica no es una novedad. Esta técnica ya estaba descrita en 1962. Ya se decía que se comprenden las limitaciones del procedimiento, las expectativas del cirujano y del paciente son modestas con este tipo de approach. Los resultados finales son buenos, estética, emocional y funcionalmente, pero con limitaciones. Bueno, las mastectomías en nuestra unidad de mama en Curitiba, que es una unidad privada, representan hoy casi 40% de nuestras cirugías, y las cirugías conservadoras 60%, que son números muy buenos. Y las mastectomías en el sulco inframamario y prepectoral, en todas las mastectomías nipple-sparing, aquí eran de 50%, pero en el último año representan más de 80% de nuestras mastectomías con preservación de areola de pezón. Y se realizaron en el sulco inframamario con implantes directos prepectorales, no con expansores, y sí con implantes directos y sin ADM presente. Entonces vamos a hablar con ustedes de cómo hacer la incisión, el colgajo de la mastectomía, la elección de la prótesis, bolsillo y el cierre. Primero la incisión. La incisión nosotros hacemos das 9, más o menos das 9, das 6 hasta las 9, y podemos esticar, andar un poquito más arriba si es necesario, por ejemplo, hacer una disección axilar. Entonces, desde las 6 hasta las 9 y más o menos 2 centímetros encima del sulco inframamario, y voy a decir a ustedes por qué hacemos de esta manera. Una cosa muy importante es para que las cicatrices, si vamos a hacer una mastectomía bilateral, que las cicatrices sean simétricas también, porque debemos pensar en el resultado final, sobre todo en un país, por ejemplo, como Brasil, donde las mujeres usan muy frecuentemente los bikinis, y creo que Argentina también. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado donde vamos a colocar las cicatrices cuando es posible. Entonces, vamos a hacer una planificación preoperatoria con la línea media,
con los límites de la mama, con el surco inframamario. La altura del surco muchas veces es diferente de una mama comparando con la otra. Yo siempre escribo el nombre de la propuesta cirúrgica, las iniciales de la paciente, el surco, una documentación de dónde estará el surco en esta paciente, los límites, línea media y lo externo. Bueno, incisión. Las ventajas de que la incisión es ancha y nos da un buen acceso a la axila. La cicatriz es poco aparente, claro que no es como una cicatriz de una cirugía estética, pero es una cicatriz que nos permite hacer una cirugía con buen acceso, donde podemos colocar los implantes con tranquilidad y hacer la mastectomía también con tranquilidad. Bueno, segundo punto, el colgajo. El colgajo de la mastectomía en 4 pasos. Primero hacemos el desprendimiento del tejido glandular del músculo antes del desprendimiento glandular de la piel. Y voy a mostrar a ustedes por qué esto. Respetando los límites de la mama y más grueso al principio, porque así podemos tener menos riesgos de necrosis en el borde de la mastectomía, que es el riesgo mayor cuando hacemos la incisión del surco inframamario. No tenemos tantos riscos de necrosis de la areola de pezón con esta incisión, pero tenemos más riscos de necrosis en el borde de la mastectomía. Y claro, vamos a buscar un espesor homogéneo, así vamos a lograr un resultado mejor en este tipo de mastectomía. Tal vez con la mastectomía prepectoral, con la reconstrucción inmediata con implante, sea... Tal vez no, yo estoy convencido de esto, que es mucho más importante que tengamos la capacidad, tengamos la posibilidad de hacer una mastectomía bien hecha, porque si no logramos una mastectomía bien hecha en este caso, el resultado estético, la rotación de las prótesis, los problemas que podemos tener con este tipo de reconstrucción tal vez sean mejores que con otros tipos de reconstrucción que tenemos experiencia también. Entonces, primero vamos a hacer el desprendimiento del músculo. Estamos acá empezando con la incisión. Entonces, la incisión das 6 más o menos a 8 en este caso. Es una mastectomía reductora de risco de la paciente que yo mostré a ustedes. Entonces, era una mama grande con grado de ptosis 2. Una paciente que está en el límite para hacer este tipo de mastectomía. Que la paciente ideal para este tipo de mastectomía no es con una mama grande, sería una paciente con una mama media o pequeña. Pero mama grande también es posible, fino hasta que se llegue a un cierto límite. Porque una gigantomastia, una mama muy grande, no es con alto grado de ptosis, no es lo mejor para esto. Entonces acá vamos directamente hasta el músculo. Y cuando llegamos en el músculo, como acá, vamos a hacer la disección prepectoral. Empezamos con la disección de la mama acá, en la parte más profunda de la mama, y no en la parte más superficial, desprendiendo de la piel, la mama de la piel. Entonces hacemos el trayecto al contrario. Y voy a mostrar a ustedes por qué. Esta es una parte más o menos avascular, entonces es muy tranquila, como en cirugía plástica es lo mismo plano que vamos a colocar, por ejemplo, en una prótesis prepectoral. Entonces, es un local tranquilo de disección. Después, vamos a llegar, la mama está acá, con toda la glándula, acá el músculo, estamos desprendiendo la parte posterior de la mama, colocando mi mano izquierda acá para proteger la piel, pero llego con el electrocauterio hasta este límite. Y ahora vamos a empezar la parte tal vez más compleja,
que es la parte de desprendimiento de la mama de la piel. Entonces, en la parte inicial dejamos un poco más de graso, un poco más espesa esa parte, más o menos 1,5 centímetros. Apenas en esta parte inicial. ¿Por qué así? Porque este bordo es el bordo donde se hace más, donde tenemos más problemas en términos de necrosis. Por esto que dejamos un poco más espeso y después hacemos el descolamiento de la mama. Y ahora vamos a la parte más difícil, que es la parte del cuadrante superomedial. Y aquí que hace la diferencia empezar por la parte posterior y después llegar a la parte anterior. Porque aquí tengo una movilidad mayor de la mama y así que puedo hacer una disección más fácil de esa parte que es la parte más difícil. Entonces, por esto que empezamos con la parte posterior para llegar a la parte anterior. Espesor debe ser homogéneo. Usted puede ver que el espesor acá, este es un poco más espeso, pero acá es más fino. Entonces, es una mastectomía que no dejamos tejido mamario por detrás. Se deja en una cantidad mínima suficiente para que tengamos una circulación. Bueno, entonces la mastectomía está hecha, la incisión, el colgajo, y ahora cómo elegir la prótesis en tres pasos. La medición de la base de la pared torácica en este tipo de mastectomía es la medición de la base de la prótesis. A veces un poco menos, 14, 14,5, pero de esta parte acá, no del medio, pero 1, 2 centímetros de la línea media, hasta la línea axilar anterior. Entonces, esta es la base de la pared torácica. 2 centímetros desde la línea media, como dice, y la forma deseada del seno determina la forma de la prótesis elegida. Entonces, para elegir es fácil, porque basta la medida y el tipo de prótesis que queremos. Si queremos una prótesis más larga, o si queremos una prótesis más alta, o con una projeción mayor. Entonces, la base más la forma. Así que estas son las características que todas las mamas tienen: base, forma, ptose, projeción, volumen, complexo areal de pezón y surco inframamario. Pero para decisión es base y forma, básicamente. En Brasil tenemos una gran cantidad de prótesis disponibles, pero no todas las veces, ni todos los centros tienen todas las prótesis. Entonces, más o menos de anatómica vamos a tener 889 prótesis anatómicas disponibles y 1.765 prótesis redondas. Después, entonces acá estamos con todo listo para colocar la prótesis. Vamos a colocar la prótesis en el prepectoral. El colgajo es la misma paciente. Colgajo. Acá, sin músculo, sin malla. Solo la prótesis. Y ahora vamos a cerrar 2 capas de protección. ¿Por qué dejamos la incisión 2 centímetros arriba del surco inframamario? Porque vamos a tener este tipo de tejido acá. Una hipodermis que sirve como una segunda protección. Esta hipodermis será la segunda protección y después vamos a hacer el punto de la dermis. Como acá, la hipodermis está lista y vamos a hacer la dermis. Y por último, la sutura intradérmica. Bueno, este es el resultado en quirófano de la paciente que está acá. Entonces, el preoperatorio y el postoperatorio. Resultados muy similares. Claro que la incisión
no es una incisión de cirugía plástica, es una incisión de una mastectomía, pero muy discreta. Este es una paciente que no ha hecho radioterapia, así que el resultado de una mama media con un grado de liptosis 1 es un resultado muy bueno. Este es retropectoral sin radioterapia, sin contractura capsular, que es una cosa muy interesante. Esta es una paciente BRCA1 con una mamoplastia previa. También hicimos este tipo de mastectomía y con resultado muy bueno también. Esta es una paciente que ha hecho radioterapia. Entonces, no es que con el prepectoral vamos a salvar los resultados, los malos resultados con la radioterapia. Entonces, vamos a tener la contractura capsular, como se puede ver muy bien acá. Pero una sorpresa que estamos teniendo con este tipo de reconstrucción es que las pacientes, aunque tengan contractura capsular, esta contractura es menos intensa do que a que tenemos con las pacientes que hicimos reconstrucciones rectopectorales. Bueno, esta es la parte, vamos a decir, más bonita de la presentación. Ahora vamos a llegar a la parte más difícil, que son las complicaciones y los límites. Uno de los límites es en el cuadrante superomedial, los superiores en senos grandes. Senos grandes y con grado de ptosis acentuados también no son senos para este tipo de mastectomía con este tipo de reconstrucción. Senos previamente irradiados también son senos de alto riesgo para problemas. No son las mejores para este tipo de reconstrucción. Y esto era una tabla donde presentamos los 130 casos iniciales de esta serie. Necrosis del colgajo parcial, 9%, del complexo arelo-pezón, 0.7%, uno caso solamente. La extrusión de implantes, 9%. Seroma persistente, 7%. Complicaciones después de 6 meses. Las contracturas capsulares grado 2 y grado 3 no son muchas. Y lo Rippling también. El Rippling grado 1 es ausencia de Rippling. Grado 2 es a que se siente y no se ve. Entonces, los Rippling significativos son los grado 3, son pocos, porque este Rippling muchas veces no es necesario tratar. Entonces, estamos teniendo una sorpresa de resultados que yo considero como, en el mínimo, resultados que son similares a los resultados rectopectorales. Y tal vez a largo plazo sean mejores desde el punto de vista de contractura capsular y también desde el punto de vista de Rippling. Bueno, para concluir entonces mi presentación, el acceso inframamario es fácil y versátil. Los límites son el cuadrante superomedial, tumores periareolares también como senos grandes y con ptosis marcadas. Para nosotros es la incisión de lesión y prepectoral con reconstrucción directa con implantes es la nuestra técnica de elección para casos de tumores invasivos, de mastectomías reductoras de riesgo. Pero claro que tal vez la parte más significativa de todo esto es que sí, es muy dependiente del tipo de mastectomía que hacemos. Sí, porque la parte de escoger el implante, la selección del implante no es la parte más difícil. La parte de reconstrucción no es la parte más difícil. La parte más difícil sí es hacer una buena mastectomía. Entonces, era esto que quería dividir con ustedes. Gracias por la invitación y por estar. Estamos juntos de nuevo. Sobre todo yo y Eduardo, que estamos todo este año juntos aquí. Bueno, Casi todas las semanas. muchas gracias, Cícero. Muy clara la presentación. Tenemos un par de preguntas mientras Eduardo
se conecta para hacer su presentación. Aprovecho a pasarte una de las preguntas que nos hicieron sobre cuál es la ventaja para vos de hacer la incisión no directamente en el surco, sino a 2 centímetros, en cambio de hacerla en el surco y complementarla con una incisión axilar si fuera necesario. Entonces, la pregunta es muy buena y hace sentido, porque sí, cuando hacemos una mamoplastia de aumento, sea desde el punto de vista estético, sea desde el punto de vista de simetrización, dejamos la incisión en el surco. Pero acá el ventaja son dos. Uno es que vamos a tener una camada, un tejido, una hipodermis, que nos permite hacer una segunda línea de protección. Y dos, cuando hacemos la incisión en el surco, como la mastectomía es una cirugía, que es una cirugía agresiva, si no tenemos cuidado, podemos sacrificar el surco inframamario, perder el surco y perder la forma de la mama. Y esto es una cosa que es terrible, porque vamos a tener que hacer una reconstrucción del surco y tal vez tengamos que convertir a recto pectoral muchas veces, si es una situación más grave. Entonces, esta es la explicación. Perdemos un poco, desde el punto de vista estético, en la posición de la incisión, que ficará un poco más arriba. Pero ganhamos más porque la forma del surco inframamario estará preservada y vamos a tener una segunda camada de protección en el implante, que nosotros hacemos implante indirecto, entonces para nosotros es importante eso. También, digamos, como para discutir un poco ese tema, si uno tiene una mala cicatrización, sería mejor tenerla en el surco que 2 centímetros más arriba. Sí, esa es por ejemplo, si vamos a tener una mama pequeña, Alberto, una mama pequeña o media, que es una mama tranquila para una mastectomía, no veo problema de hacer directamente en el surco. El problema son mamas muy grandes que vamos a hacer esvaziamiento axilar. Y yo hago la reconstrucción para mi grupo. Entonces, si fuese la mastectomía yo hacer 100%, tal vez en algunos casos possa hacer también directamente en el surco. Pero es un cuidado que yo creo que para mamas más difíciles y para esvaziamiento axilar tal vez sea mejor ser un poco más prudente. Bueno, muchas gracias. Quedamos ahora para hacer la discusión después con Eduardo, después de su presentación. Eduardo, ¿podés compartir pantalla? Muchas gracias, bueno, de vuelta, gracias por la invitación. La Asociación Argentina de Cirugía, la Comisión de Cirugía Plástica, un placer estar de vuelta con ustedes, todos amigos de tantos años, y también poder compartir con Cícero este tema que nos apasiona. Probablemente muchas de las cosas que diga ya Cícero las planteó, así que bueno, disculpen si hay muchas repeticiones. En reconstrucción mamaria hoy día, del lado izquierdo de la pantalla, ustedes ven todo lo que ha evolucionado en los últimos años, en las últimas décadas, pasando de lo que era la reconstrucción diferida a lo que hoy es la reconstrucción, ya sea con nipple sparing o con bolsillo prepectoral. Un poco la idea de esta presentación es ver cómo es esta evolución, cómo llegamos a donde estamos y por lo tanto ver de qué manera podemos obtener los mejores resultados y las mejores indicaciones. En los últimos años ha habido grandes progresos en reconstrucción mamaria, fundamentalmente los implantes, la lipotransferencia, el trasplante de grasa, y últimamente se han agregado las mallas. Y cuando uno tiene tantas novedades y tantos materiales, uno empieza a ver qué dudas tiene, cómo indicar, cómo utilizar y cómo esto tiene impacto en la reconstrucción mamaria moderna. Y cuando analizamos entonces, puntualmente, entrando en el tema de reconstrucción prepectoral, todo esto que están viendo acá, desde historia hasta evolución de los resultados con calidad de vida, tiene que ser analizado cuando uno tiene que decidir este tipo de reconstrucciones. Y vamos a tratar de pasear por todo esto de una manera más o menos práctica y del punto de vista más didáctico posible. Cuando hablamos de reconstrucción prepectoral, no es una cosa nueva, esto ya hace años que se hizo, allá en la década de los 60, estas son publicaciones de aquella época,
con la diferencia que en esa época se abandonó este tipo de reconstrucción porque daba altas tasas de complicaciones, sobre todo necrosis cutáneas, contracturas capsulares y malos resultados cosméticos. Lo que pasa que en esa época había dos cosas que son interesantes de analizar. Primero, la técnica de la mastectomía es diferente a la que hacemos ahora, después vamos a dar algunos detalles con respecto a cómo hacemos la mastectomía hoy en día, y por otro lado, había materiales protésicos que no son los actuales, y no había obviamente otro tipo de materiales que pueden colaborar a los mejores resultados. Por lo tanto, esta técnica se dejó de hacer, también en la década de los 60, principios de los 70, y se cambió por lo que fue durante muchos años un gold standard, que fue el bolsillo muscular completo. Hoy día, cuando analizamos o tratamos de analizar una reconstrucción mamaria inmediata, tenemos obligación de analizar estos factores. Si vamos a conservar la libre de pezón, si podemos conservarla de acuerdo al tamaño de la mama, y también analizar toda la parte oncológica, que es fundamental. Cuando escuchen mis conferencias van a ver que la parte oncológica está incluida dentro de la reconstrucción, es fundamental. Tenemos que ver la vitalidad de los colgajos, la morbilidad previa a la paciente, sobre todo la radioterapia, que es un factor hoy no excluyente, pero sí para tener en cuenta, y de acuerdo a eso, para previniendo las complicaciones, decidir qué tipo de bolsillo vamos a usar, si vamos a usar malla o no, dependiendo de la experiencia de cada servicio, de cada equipo, si vamos a indicar un expansor o una prótesis, y vamos a ver de acuerdo a eso cómo sale esta historia. Para empezar a discutir, tenemos que discutir cosas que nos educaron de forma estándar y estricta, y hoy día la tenemos que ir discutiendo, como por ejemplo si el bolsillo muscular completo es realmente imprescindible y seguro. Hay varias discusiones que podemos hacer sobre esto, hasta determinar si en algunos casos el bolsillo muscular completo es más un placebo, que nos deja más tranquilo, pero no sé si nos va a dar los resultados que queremos tener o vamos a tener menos complicaciones. ¿Por qué le digo esto? Porque en realidad nosotros lo evolucionamos de acuerdo a los años de experiencia en reconstrucción. Desde el año 94 al 2002 usamos estos bolsillos musculares completos, que como lo ven en esta foto no siempre se puede lograr. O sea, esta es una paciente favorable que tiene un surco submamario alto, donde uno puede cubrir perfectamente toda la mama con un bolsillo muscular completo, a veces no se puede lograr, y obviamente estos bolsillos dan resultados que a veces hay que corregir en los segundos tiempos, como ustedes ven en este caso. Nosotros evolucionamos, en el año 2002 ya decidimos cambiar. Esta es una publicación del 2004 de Serra Renom, de una publicación española, pero antes de esa época, ya con Alberto habíamos visto que este bolsillo muscular parcial, llevando el músculo pectoral mayor al borde del colgajo inferior de la mastectomía, nos permitía dar un buen resultado cosmético, cubriendo sí la parte superior con el músculo, pero no la parte inferior. Y fíjense qué interesante, si ustedes analizan de acuerdo a la anatomía de la paciente, en esa época, las 2/3 partes de la mama, la parte inferior era subcutánea, era prepectoral, por lo tanto, sin saberlo estamos haciendo una reconstrucción prepectoral y solamente cubríamos la parte superior de la prótesis con músculo. Este bolsillo tenía dos inconvenientes. Tres inconvenientes. Un inconveniente era que no podíamos controlar la expansión del polo inferior, muchas veces pasaba esto. Otro inconveniente, que se retraía el músculo en el postoperatorio y hacía lo que es el síndrome de ventana enrollada. Y el tercer inconveniente, que era la deformidad animada. Obviamente que todo eso de alguna manera podía ser corregido, pero no era lo ideal. Acá tiene una paciente que se tuvo que corregir en un segundo tiempo con una malla y obtener un buen resultado, pero a expensas de un procedimiento posterior. Después vino la época donde aparecieron las mallas, y las mallas al principio fueron utilizadas para hacer un bolsillo dual plane, donde la parte superior iba a ser cubierto por músculo, como en este caso, y la parte inferior con cualquier tipo de malla, en este caso una malla sintética de seda, y obviamente eso de alguna manera solucionaba algunos de los problemas, menos la deformidad animada. Acá vemos una paciente reconstruida con este tipo de técnica, con un resultado satisfactorio. La malla acá también mejoraba un poco la calidad del polo inferior de la mastectomía y evitaba la hiperexpansión del polo inferior. Y posteriormente fuimos viendo cómo resolver el tema de la deformidad animada. Ustedes fíjense acá, primera etapa, bolsillo muscular completo. Segunda etapa, dual plane, donde la paciente tenía buen resultado, pero deformidad animada. Y después empezamos a transitar esta etapa, que es la de la reconstrucción prepectoral, donde ustedes ven que la paciente con una reconstrucción bilateral prepectoral no tiene deformidad animada y el resultado cosmético es satisfactorio. Abordaje submamario, ganglio centinela por inyección separada y este resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasó en todos estos años para pasar del año 60, 70 a abandonar estas técnicas a hacerla ahora? Y bueno, en realidad evolucionó todo.
evolucionaron los métodos de corrección de defecto, como la lipotransferencia, evolucionaron los tipos de prótesis, las mallas que en algunos casos sirven, evolucionó la técnica de la mastectomía y evolucionaron también las técnicas para disminuir las complicaciones, como tratar de bajar la temperatura en la disección de los electrobisturí y las técnicas como por ejemplo el SPY para poder evaluar intraoperatoriamente las complicaciones. Y acá entonces tenemos los dos escenarios, lo que hacíamos en el pasado, tanto sea un bolsillo muscular completo o un dual plane, con o sin malla, a lo que es hoy la reconstrucción prepectoral. La reconstrucción prepectoral hoy puede ser inmediata o diferida, vamos a hablar exclusivamente de la inmediata, y acá tenemos, se puede usar en cualquiera de las técnicas de conservación de piel o de mastectomías conservativas, y obviamente podemos agregar o un expansor o una prótesis, podemos saber en lo que va a la conferencia qué indicaciones podemos ver, y le podemos agregar o no malla, dependiendo de factores que tengan que ver con la morbilidad. Pero para todo esto se necesita lo siguiente. Del punto de vista oncológico no hay prácticamente contraindicaciones, salvo un compromiso cutáneo que altere el bolsillo cutáneo, por lo tanto va a deformar la mama, tenemos que tomar en ese caso otro tipo de técnicas, y los demás contraindicaciones que originalmente se habían puesto, que es tumores mayores de 5 centímetros, compromiso axilar o alta tasa de recurrencias, hoy eso se equilibra con la quimioterapia o los tratamientos neoadyuvantes. Por lo tanto, no es una contraindicación. Sí es importante evaluar la buena vascularización de los colgajos gruesos con buen tejido adiposo, pacientes preferiblemente no fumadoras, que no tengan radioterapia, vamos a ver después que no en todos los casos, y obviamente que no tengan otros factores de morbilidad que alteren el caso. Acá ustedes tienen cuándo deberíamos no hacerlo, que en realidad también es relativo, pero vamos a tomar recaudos, como por ejemplo pacientes con muy poco panículo adiposo, el panículo adiposo tipo 1, y que además a estos panículos adiposos muy pobres, como en este caso, se agreguen uno o más factores de riesgo, como puede ser también paciente fumadora, radioterapia previa y otro tipo de morbilidad. Si a esta paciente yo le agrego que es fumadora o tiene radioterapia previa, probablemente sea una buena paciente para indicar otro tipo de técnica. Acá tienen un ejemplo, una paciente que tenía esta mama irradiada, que había tenido una vía de abordaje en el surco, en el cuadrante superexterno y que tenía este defecto, ya con la piel ya hipotrófica, irradiada, con poco panículo adiposo. Vemos en la mamografía donde esta zona no está muy clara. Esta paciente además tenía 2 tumores acá en este sector, tenía indicación de mastectomía, por lo tanto en este caso preferimos abordar por la misma vía, hacer una nipple sparing de acá, hacer el ganglio centinela, pero lo transformamos en un dual plane y le pusimos un expansor para no dar tanta tensión y tener este resultado final satisfactorio, pero con menos riesgo. Ahí vemos el resultado. Bueno, ¿qué cambió también? Cambió los métodos de evaluación de las pacientes. Estas son 2 publicaciones consecutivas que hicimos con varios amigos, a Claudio Angrigiani, Alberto Rancati y muchos más, y vimos o analizamos cómo el grosor del colgajo de grasa de la paciente podía influir en este tipo de técnica y en los resultados. Y esto lo hicimos antes de la introducción de la reconstrucción prepectoral. O sea, esto ya lo habíamos analizado en la época del dual plane, por lo tanto, tiene validez hoy mucho más que antes de cuando fue publicado el trabajo. Y fíjense ustedes que también puede ser evaluado esto por resonancia. Acá ustedes tienen la resonancia, que hay diferentes etapas de la resonancia donde se puede evaluar el panículo adiposo, se le pide al imagenólogo que lo evalúe, y de acuerdo a eso también hay publicaciones que analizan las complicaciones en relación a eso. Entonces, cuando uno decide qué hacer, hay clasificaciones o hay algoritmos, como este algoritmo publicado por Rabadán Vidia, que es un algoritmo de un grupo cooperativo americano y europeo, donde analiza 4 factores relacionados a la paciente, al tipo de mama, a la evaluación intraoperatoria y al tipo de tumor o a la parte oncológica, que nosotros personalmente le agregamos a esta clasificación un 5º factor, que es el panículo adiposo, como es en esta paciente, que ustedes ven, aumento mamario previo, antigua fumadora, una mama con una tosis moderada, pero que tiene un panículo adiposo tipo 1 o 2, entonces de acuerdo a todo esto decidimos después qué tipo de reconstrucción hacer. Otra cosa que hay que analizar es la parte anatómica de cada paciente. Sabemos que la vascularización fundamental, esta es una publicación interesante anatómica, se da sobre todo el complejo renal y pezón por las perforantes de la mamaria interna, sobre todo las superiores, pero independientemente de esto hay vascularización también externa. Uno tiene que conocer esta vascularización, si es posible con una resonancia previa, para después ir de alguna manera orientando cómo hace la mastectomía, y después de eso también analizar factores de morbilidad,
como por ejemplo el tamaño de la mama, incisiones previas que pueden hacer que uno pueda hacer una nipple sparing diferida o de repente tomar otro tipo de recaudos, y de acuerdo a eso tratar de tener buenos resultados. Acá tienen un trabajo de MD Anderson donde dice o publican que este tipo de mamas, la copa C o D, puede tener independientemente ser un factor de riesgo de complicaciones, pero obviamente eso puede ser equilibrado con la experiencia, con el análisis previo, como en esta paciente que tenía este tipo de mamas, y fíjese que después de un abordaje submamario amplio, una nipple sparing, previo estudio y la reconstrucción, en un sexto mes posoperatorio mantiene un buen resultado cosmético. Esta es la resonancia de control posoperatoria, o sea que en realidad no es indicado o ideal para todas las pacientes, pero también puede ser realizado. Otra cosa a analizar, que después me gustaría discutirlo en la discusión, que es un tema que siempre se discute, es la vía de abordaje. Recién Cícero él muestra una vía de abordaje lateral o elevar un poco la incisión. Hay otras vías de abordaje, las periareolares o las del cuadrante superexterno, que en general las de periareolares y a veces con prolongación pueden tener más tasa de complicaciones, o la que hacemos personalmente en nuestro grupo, que es la submamaria convencional, en el surco, pero con la salvedad que disecamos un colgajo de tejido adiposo y de fascia al recto por encima del surco, sin desarmar el surco, para tratar de hacer una canasta y que la prótesis vaya a caer a ese lugar y de esa manera evitar las extrusiones o las complicaciones. Otra cosa que hemos incorporado en los últimos tiempos es la preservación de la sensibilidad en el caso que podamos. Acá estamos disecando los nervios perforantes intercostales. En el caso de recién estamos viendo, acá en la foto de arriba se ve un perforante que entra a la mama. Probablemente le va a dar sensibilidad a la areola, y también analizamos los nervios periareolares o de la base de la areola que no fueron dañados. Esto hay 2 o 3 publicaciones americanas muy interesantes que, o conservando los nervios, mantenemos la sensibilidad, como en esta paciente que ahora vamos a mostrar, o en su defecto podemos hacer con un injerto nervioso una reinervación intraoperatoria. Y acá vemos una paciente donde fueron conservados los nervios, viendo cómo evaluamos la sensibilidad previa y en un posoperatorio, y evaluamos 3 tipos de sensibilidad: la táctil, tanto sea con un algodón o con una aguja, y también la sensibilidad térmica. Y acá vamos evaluando cómo se va preservando la sensibilidad y en cuánto tiempo se va recuperando. Esta es la misma paciente, hecha la prueba de sensibilidad y el resultado posoperatorio. Otra cosa interesante que también tiene que ver con el resultado de este tipo de técnicas es cómo hacemos la mastectomía. Y en la mastectomía sabemos que tenemos que conservar todo el tejido adiposo de la parte superior de la mama, no desarmar el surco, conservar toda la parte de la franja adiposa central, no invadir la proyección lateral de la mama. Y acá ven en un video, una vez hecha la mastectomía, como estamos viendo de que no hay glándula mamaria, pero se conserva todo el parículo adiposo. Y obviamente no hacer flap finos, porque en realidad esto es sinónimo de complicaciones posoperatorias. La paciente esta que está acá, preoperatorio, nada más operada la mama derecha, y el posoperatorio, donde ustedes ven que se mantiene la buena estructura cosmética, conservando todos estos principios, estos parámetros. Desde el punto de vista oncológico es fundamental también hacer una buena biopsia de la base del pezón y no alterar la anatomía. Ustedes están viendo cómo se mantiene la vascularización, y nosotros en algunos casos hacemos disección hídrica, que hace que nos permite, por un lado, hacer una buena disección, pero también mantener un buen control de los márgenes. Y otro tema que también hemos incorporado en los últimos tiempos, estamos haciendo nuestra curva de aprendizaje, es la evaluación intraoperatoria con el SPY, que es una detección de la vascularización. Acá tenemos la paciente que ya está mastectomizada y colocada el probador o la prótesis, y estamos haciendo una evaluación intraoperatoria con la indocianina, donde estamos viendo que todo lo claro es bien vascularizado. Esta era la zona que estaba próxima al tumor, y estamos viendo acá, manipulando la piel a ver si hay algún tipo de alteración o vascularización. Esta paciente mantuvo toda la vascularización durante todo el acto quirúrgico, y acá tenemos un posoperatorio, el primer día posoperatorio, donde estamos viendo un buen resultado de vascularización. Y si esto sale mal, obviamente uno tiene que estar preparado. Esta es una paciente también delgada, con radioterapia previa, en donde vamos a intentar hacer una nipple sparing prepectoral, pero de repente, si vemos intraoperatoriamente que hay mala perfusión, ya sea con un método diagnóstico accesorio o con la evaluación clínica, podemos pasar a un bolsillo muscular completo o un bolsillo muscular parcial, y en vez de colocar una prótesis por un expansor que va a dar menos tensión y mejores resultados. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos la reconstrucción y qué indicamos malla o cuándo no indicamos malla?
Indicamos malla cuando vemos que este panículo no es muy satisfactorio o tenemos alguna duda intraoperatoria con respecto a la vitalidad. Acá estamos viendo que las indicaciones son más o menos como habíamos hablado antes en general, y obviamente las mallas, si tuviésemos acá la posibilidad de usar mallas biológicas, probablemente serían a mi criterio, las mejores. Si no tenemos, podemos usar mallas no biológicas, sintéticas, y podemos hacer la malla, ponerla directamente o eventualmente colocarla tipo bra, o sea, armar todo un bolsillo con la malla para ser sujetado y mantener este tipo de reconstrucción con prepectoral con malla. Acá tenemos algunos casos, una paciente donde le indicamos una reconstrucción prepectoral con malla, en este caso en la época usábamos Seri, que era una malla de seda, colocamos la prótesis, la malla que suturábamos a la parte posterior iba subiendo por encima de la prótesis y suturaba al polo superior, y acá vemos el resultado final, después de la reconstrucción, no tiene deformidad animada. Acá estamos viendo cómo hacemos la incisión en el surco, el colgajo de grasa y de fascia que va a ir acá arriba, y después de un mes este resultado, y más adelante el mismo resultado, y fíjense con una resonancia donde vemos la grasa conservada, la prótesis, y acá vemos la malla antes de que se integre y que se reabsorba. Otros casos, acá tenemos una paciente con un panículo adiposo también intermedio, una piel hipotrófica, donde en realidad la reconstrucción prepectoral sola no nos terminaba de cerrar, una paciente que era una vieja fumadora, o sea, tenía algunos factores de riesgo. Acá vemos que la piel era bastante hipotrófica, es una mastectomía bilateral. En este caso lo que hacemos es abordaje por el surco propiamente dicho, como les dije anteriormente, disecamos el colgajo inferior, y acá estamos haciendo la mastectomía del punto de vista de disecar a nivel del borde de la glándula, no sacar grasa que no es necesario, y una vez terminada la mastectomía, vamos a seguir más adelante, acá estamos colocando la malla que va a ser suturada al borde, al pectoral mayor en la parte superior, cerca de la clavícula, y una vez hecho esto, ponemos 3 puntos directores, ponemos la prótesis, en este caso un expansor, para bajar la tensión, y una vez que colocamos el expansor, lo rodeamos con la malla, y ustedes ven acá cómo estamos fijando, y de alguna manera esto también hace de que el expansor no rote. Ahí estamos suturándolo esto al colgajo que habíamos disecado previamente. Otro caso similar a los anteriores, paciente con un panículo también magro, con antecedentes de una biopsia en la mama derecha. Esta paciente vamos a hacer lo mismo. Acá tenemos el preoperatorio, el posoperatorio inmediato y el posoperatorio alejado, en donde estamos utilizando esta malla, que es una malla de polipropileno titanizado, haciendo una especie de bra pocket, o sea, diseñando un bolsillo completo con la malla previo, para suturar previo al pectoral. Bueno, las mallas biológicas también tienen su utilización, no tenemos vasta experiencia, sobre todo por los costos. Acá tenemos una de ellas, Braxos, una malla derivada porcina, que tiene que ser hidratada, envolvemos la prótesis como hicimos anteriormente, tipo bra pocket. Esta es una paciente irradiada, acá vemos la biopsia de la base del complejo areola y pezón, y toda la preparación de la malla, la colocación, en este caso un abordaje por el cuadrante supraexterno, y 2 orejas para poder ser suturadas y que la prótesis junto con la malla no rote, y el resultado final. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo más ahora? La reconstrucción sin malla, que son pacientes que tienen obviamente panículos adiposos mejores. También la evaluación tiene que ser igual, o sea, evaluamos todos los factores, y además el panículo, fíjense, el panículo de esta paciente es muy importante. Acá vemos cómo vamos a hacer la reconstrucción, y acá tenemos un abordaje submamario, el resultado final sin deformidad animada y con un buen resultado cosmético. Otro caso similar, una paciente sin tanto panículo adiposo, pero que era suficiente porque la piel era muy trófica. Acá vemos el diseño de la reconstrucción, un abordaje submamario, tomamos las medidas para que la reconstrucción sea satisfactoria, 4º día posoperatorio y un posoperatorio alejado. Fíjense que perfectamente se puede mantener un buen resultado cosmético sin ningún tipo de defecto. Otro caso similar, en este caso una mastectomía derecha, una nipple sparing, con un panículo, una paciente delgada pero con un panículo adiposo muy satisfactorio. La mama opuesta va a ser un aumento mamario de recompensación intraoperatoria, y acá ustedes tienen toda la planificación, abordaje submamario, 7º día posoperatorio, nipple sparing con prótesis anatómica de este lado y corrección de simetría con prótesis redonda del otro lado. Y acá ustedes tienen el resultado final al 5º mes posoperatorio. Bueno, para terminar y rápidamente, ¿se puede hacer esto con radioterapia?
se puede hacer con radioterapia previa. Acá tiene una paciente tomando algunos recaudos, donde vamos a hacer una mastectomía bilateral en 2 tiempos. Esta paciente tenía una mutación BRCA1, había estado irradiado en la mama derecha y quería aumento mamario. Primero colocamos expansores, hizo este tipo de resultado, pero había hecho una especie de alteración de la calidad de la piel de la mama derecha en la parte inferior, que era la mama irradiada. En este caso lo que hicimos fue, previo al cambio de expansor por prótesis, una lipotransferencia en un tiempo, y posteriormente cambiamos las prótesis en un segundo tiempo, los expansores por las prótesis definitivas. Vamos a ver acá, ahí estamos colocando las prótesis definitivas, y vamos a corregir también con un segundo lipofilling en la parte inferior de la mama que había sufrido la alteración. Ya tenía un lipofilling intermedio, ahora tiene un segundo lipofilling, y acá vamos a ver entonces el resultado final con una buena estructura cosmética bilateral y una buena caída, sobre todo la mama derecha que estaba irradiada. Y el otro tema importante, que es lo que estamos transitando ahora también, que es la radioterapia post-mastectomía, por reconstrucción, en donde empezamos a comparar 2 técnicas, lo que era el dual plane con la prepectoral, y el dual plane estaba dándonos estos problemas. La irradioterapia del músculo hacía que la mama se formara mucho más que lo que hace en la reconstrucción prepectoral. Entonces, estas tasas de contracturas capsulares que veíamos en el pasado, acá vemos una publicación de 2006, hoy en día la estamos viendo cada vez menos. Acá ustedes fíjense, comparación en una paciente personal con una reconstrucción bilateral, mama irradiada y la mama no irradiada, las 2 son prepectorales, y fíjense que la mama se contractura a veces, pero en forma armónica, a diferencia de otro tipo de pacientes. Acá tenemos otro caso, una paciente con una nipple sparing del lado izquierdo, prepectoral, acá está en un postoperatorio inmediato, se programa la radioterapia, que tiene técnicas especiales, y acá vemos el postoperatorio inmediato, y fíjense como la paciente, a pesar de que hace una contractura, tenemos una contractura mucho más armónica que las que presentaban en otro tipo de técnicas. Otro caso similar, una reconstrucción bilateral simultánea, una paciente post-neoadyuvancia con una técnica prepectoral. Acá tenemos el resultado postoperatorio, acá tenemos la planificación, que en este caso la radioterapia fue bilateral, radioterapia inmediata y radioterapia alejada. Fíjense que el resultado es muy satisfactorio, y esto, si bien no tenemos estudios prospectivos a largo plazo, estamos viendo que se está repitiendo en forma bastante frecuente. ¿Qué pasa? 2 dudas generales. ¿Qué pasa con las recurrencias? Acá tuvimos 2 recurrencias post reconstrucción prepectoral en el pezón. Esta es una de ellas, y fíjense que a pesar de que la reconstrucción prepectoral daría dudas con respecto a la resecabilidad de la recurrencia, se pudo hacer en forma perfecta sin perder la reconstrucción. En nuestra experiencia actual, cada vez más estamos haciendo este tipo de técnicas. Ya Cícero lo mencionó, en este momento en las reconstrucciones inmediatas, cuando se puede, el 85% de nuestras reconstrucciones son prepectorales, y nosotros preferimos cada vez más el abordaje submamario. Y con respecto a las complicaciones, la más peligrosa es la necrosis cutánea, tanto sea del pezón como de la areola. Este es un trabajo que ha participado en el instituto con un grupo europeo, donde se está viendo la cantidad de necrosis que se vio en este trabajo de varios centros, multicéntrico. Otro trabajo austríaco también, analizando que la reconstrucción prepectoral tiene menos complicaciones que el dual plane, y las tasas de necrosis son bajas, son de aproximadamente un 4%. Y el otro tema de complicación, o el otro que se ve habitualmente, o se puede ver, o se pensaba que se iba a ver, era el rippling. Hoy día, en las estadísticas, salvo excepciones de todas las reconstrucciones prepectorales, las tasas de rippling son del 0 al 9%, y en nuestro caso, en nuestra experiencia personal, incluso en el trabajo que estamos por publicar con Cícero, las tasas de rippling son de aproximadamente un 2 a un 3%, 3.5%, pero con la salvedad que en la mayoría de estos rippling son rippling que son muy sutiles y que en general o no necesitan corrección o se pueden corregir con la lipotransferencia. Generalmente, para prevenir el rippling tiene que ver con la indicación quirúrgica, si tenemos un panículo correcto y no un panículo pobre, con una técnica quirúrgica muy bien hecha para evitar dañar el tejido adiposo, y se van a usar prótesis de gel cohesivo y de alta cohesividad, que va a dar menos probablemente rippling y va a transmitir esa prótesis menos arrugas a la piel. Las necrosis del pezón generalmente se resuelven solas. Fíjense que en nuestra casuística la mayoría se resuelven absolutamente solas y bien. Solamente perdimos un pezón, en este caso, que tuvimos que reconstruir en un segundo tiempo, y esta es una complicación que es la más compleja que hemos tenido, que fue una necrosis cutánea que nos obligó
primero esta paciente había hecho una extrusión, tuvimos que hacer un dual plane, y posteriormente cuando hicimos el segundo tiempo, haciendo acá una lipotransferencia, a pesar de ello hizo una necrosis cutánea que fue corregida con un colgajo de dorsal ancho. Bueno, obviamente que todo esto hay que evaluarlo no solamente desde el punto de vista de resultados, sino desde el punto de vista de calidad de vida. Hoy en día los estudios de calidad de vida o la expectativa de calidad de vida es satisfactoria. El problema es que todavía no tenemos estudios donde podamos comparar técnicas puras. Todos los estudios agregan algún tipo de malla, con o sin malla sintética o biológica, por lo tanto en realidad estamos todavía analizando estos números, pero en realidad en forma subjetiva estamos viendo que la calidad de vida aumenta en forma favorable para todas estas pacientes con estas técnicas. Bueno, resumiendo y como conclusiones, esta técnica es excelente, por lo menos a mi criterio, tiene obviamente limitantes y fortalezas potenciales. Los limitantes es que todavía tenemos serie de casos que son pequeñas, pero cada vez hay más grupos que lo hacen, el follow-up es corto, la evaluación no está estandarizada, los diseños son muy heterogéneos y obviamente tenemos que tratar de homogeneizarlos no solamente para ver los resultados, sino también para estudiar calidad de vida. Tenemos que ver todavía qué impacto tiene la radioterapia, a pesar de que estamos viendo que podemos más o menos minimizar ese impacto, todavía hay que ver en el tiempo, y todavía no hay tasas o no hay cifras de cirugías de revisión de necesidad. Por eso necesitamos tiempo para ver qué pasa. Con respecto a la fortaleza, sobre todo, es que los procedimientos que se están haciendo, que son varios, con diferentes técnicas, ustedes vieron hoy, la incisión que hace Cícero es una, Marcelo Irigo probablemente haga otra, yo haga otra, hay muchas técnicas, mucha utilización de implantes de diferentes calidades, diferentes tipos de mallas, pero a pesar de eso, en todos los grupos se están publicando resultados satisfactorios cosméticos con y a veces con radioterapia posterior. Por lo tanto, quizás en este caso, como en muchas partes de la cirugía reconstructiva, la experiencia quirúrgica sea el factor definitorio de la tendencia en los buenos resultados. Gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo. Muy completa la presentación. Tenemos acá con nosotros como moderadores también al doctor Julio Dor y Marcelo Irigo. Una pregunta primero del público sobre la resección de la aponeurosis del pectoral durante la mastectomía. ¿Le dan alguna trascendencia a esto? ¿Hacen siempre la aponeurectomía? Eduardo. En mi caso, yo hace mucho que no hago la aponeurectomía, oncológicamente está demostrado que no es necesario. Probablemente hacer la aponeurectomía implique más daño al pectoral, más microtraumatismos que van a llevar a hematomas, a contractura del mismo. No creo que sea necesario. Yo generalmente paso por el plano preaponeurótico, no por el plano subaponeurótico. Cícero. Yo hago lo mismo que Eduardo. Sí. Marcelo. Con respecto al comentario a la pregunta que haces, exactamente lo mismo. No considero que haya que resecar. Julio, ¿alguna pregunta? Sí, primero, si hacen una disección hídrica previo a la mastectomía, una disección hídrica subcutánea, ¿por qué usa te hago en una pregunta varias preguntas? Si no consideran que el usar el electro para despegar la mama del colgajo cutáneo puede generar necrosis grasa y en los casos de escaso volumen de grasa perimamario genere necrosis. Y por ende, si no aconsejan o no usan la tijera como método de disección. Y por último, ¿cómo tratan los pocos casos que tienen referencia ustedes de contractura capsular en el caso de la reconstrucción premuscular? ¿Querés contar vos, Cícero? Yo no sé, como ustedes me digan. Okay. Sí, primero, la disección hídrica yo no la hago, no creo que sea un problema también aquellos que hacen, que tienen preferencia por este tipo de disección. Tenemos un cirujano que hace la disección con la tijera. Del punto de vista visual, parece para nosotros que con una comparación con electrobisturi sea un poco mejor. Pero del punto de vista de resultados, en términos de complicaciones, de pérdidas, no tuvimos
una impresión de que sea mejor. Tuvimos la posibilidad de utilizar el electrobisturi que González, ahora no me recuerdo el nombre, que González presentó. El PIC. Sí, este sí parece una cosa interesante porque es menos agresivo, hace menos calor, es menos en la piel, pero yo creo que es una combinación de factores. No basta que usted tenga, por ejemplo, un electrobisturi ultra sofisticado, sé la técnica, sé cómo lo usan los afastadores, la planificación de la incisión. Yo creo que es un conjunto de cosas que va a ser un buen resultado, que parte de la selección de los pacientes y la técnica intraoperatoria. Claro que el electrocauterio, si usted llega muy cerca a la piel, usted puede hacer necros. Entonces, para mí, no tengo una respuesta que sea lo mejor. Yo hago con electrocauterio. Tengo las complicaciones que son complicaciones que están, aquellas que están cerca de la literatura. Entonces, para mí, me gustaría mucho reducir las extrusiones. Esto sí, porque tengo 9%, 10%, esto sí, pero uso implante indirecto. Entonces, para 90% de las pacientes no vamos a hacer una nueva intervención. Si lo usase expansores, tal vez tuviese menos extrusiones. Eduardo. Sí, ¿Contracturas capsulares cómo las manejan? Contracturas capsulares. Bueno, si es una contractura más grave, es claro que vamos a hacer una capsulectomía o una capsulotomía, pero si es una contractura más tranquila, una combinación de capsulotomía con lipofilling, es una situación que nosotros usamos hoy más frecuentemente en nuestra práctica. Pero contracturas importantes en pacientes con radioterapia, esto sí es un gran dilema, son más difíciles. Yo empiezo con lipofilling y después de algunos meses, si es necesario, voy a hacer una capsulotomía. Pero la tendencia es intentar evitar la capsulotomía en estos pacientes. Bueno, sí, empezamos por la disección hídrica. Mirá, yo no uso disección hídrica, primero porque tengo una formación de cirujano general oncólogo, por lo tanto estamos acostumbrados a disecar y controlar la disección con el electrobisturí. Pero en este tipo de técnica, en realidad, no se olviden de una cosa, hay que preservar bien la homogeneidad y la vitalidad del colgajo. Y yo generalmente, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista oncológico, me siento mucho más tranquilo viendo lo que hago y no trabajando a ciegas. Yo generalmente lo que sí hago es disección hídrica en la base del complejo. Lo vi hacerlo a Mauricio hace unos años, me gustó la técnica y además hay una publicación interesante de Virgilio Sacchini que ha demostrado no solamente que mejora la vitalidad, que tenés menos riesgo de necrosis, sino que además tienen menos compromiso de la biopsia del margen, o sea que evidentemente es como que ayuda a hacer una disección en un lugar pequeño sin seccionar cerca del tumor en el caso que esté por ahí. Solamente yo hago disección a tijera en algunos casos particulares, como tengo una vía de abordaje en el surco submamario que a veces queda muy lejos del polo superior, y en la parte superior, en mamas grandes, a veces cuesta dar la vuelta después de la areola, ahí probablemente, si ya pasé la parte del tumor y tengo bien los márgenes, probablemente haga un poco de una disección hídrica y con el borde de la tijera voy cortando para abajo, dejando la grasa del polo superior y no dañando, porque al traer la mama muchas veces, al traer la glándula, se puede sin querer dañar la piel de adentro para afuera. Esos son los casos donde yo a veces uso la tijera. No lo hago, como por ejemplo, como Roy De Vita, que lo hace directamente con disección hídrica y tijera. A mí personalmente eso no me gusta, no me da inclusive tranquilidad oncológica. Yo mostré a una paciente hoy la que le hicimos el SPY, que tenía una lesión que estaba muy próxima a la piel. Y esa lesión próxima a la piel, seccionada con tijera, no tengo forma de evaluar márgenes. Pierdo el control de los márgenes del tumor.
Por lo tanto, prefiero ir, ver lo que estoy resecando, tomar un buen margen, marcarlo y mandárselo al patólogo. Con respecto al otro punto que era la contractura, creo que me dijiste, ¿no, Julio? Me parece que la contractura. Mirá, en prepectoral hasta ahora no tenemos unos años de cirugía. Yo creo que las primeras las hicimos en el 2014, 2015, es algún caso aislado, y en los últimos 2 o 3 años crecieron mucho. Las contracturas que tenemos hasta ahora, la gran mayoría fueron armónicas, por lo tanto las pacientes también, no hemos corregido ninguna, y tenemos una disarmónica que estamos ahora evaluando qué hacer, que creo que la mostré por ahí al pasar en la presentación. Lo que yo he hecho en otros casos, cuando teníamos dual plane, es lo siguiente: si yo tengo una paciente con una contractura no irradiada, probablemente lo más favorable sea capsulotomías o capsulectomías y cambio de prótesis y eventualmente corregirlo así. Si es una contractura no muy importante, probablemente lo trate de resolver con lipotransferencia. Y si tengo alguna contractura y con la mama irradiada muy importante o severa en prepectoral, yo acá no podría tenerlo, pero hoy día hay muchas publicaciones interesantes de corrección con alguna malla biológica. Romper la cápsula, poner aloderm y usar la malla como un factor de mejoría del resultado. Eso se ha visto mucho, hay publicaciones sobre todo en pacientes irradiadas con tratamiento conservador y reconstrucción con prótesis y con mallas, y ese escenario puede muy bien servir para esto. No se olviden que una capsulectomía en la cara anterior, una prepectoral, es prácticamente imposible, porque sería una segunda mastectomía en un plano muy acotado. O sea que la parte anterior de la cápsula queda, probablemente se pueda corregir con lipotransferencia, habría que hacer capsulotomías periféricas, laterales, y eventualmente, bueno, bajar el índice con alguna malla. No tengo experiencia en poliuretano, que es otro de los escenarios que hoy se están recitando. Hay un grupo español, el de Benigno Acianeville, que está haciendo prepectoral exclusivamente con poliuretano, así que habría que ver las estadísticas en el tiempo, a ver si tienen menos contractura, y también ver cómo se corregiría, pero bueno, sería otra posibilidad, Julio. Ahora, hay algo que no dije en la presentación porque son detalles técnicos, que no digo el caso, pero cuando yo tengo un colgajo que no es muy bueno y le tengo que poner una malla sintética, que son las que accedo, no tengo posibilidad de mallas biológicas, y le tengo que colocar un expansor, lo que hago es una cosa que es interesante. Lo vi en una publicación por ahí perdida americana, inflo el expansor con aire el primer día, que no tiene peso. Entonces el expansor me plancha la malla contra el colgajo. Entonces no traumatizo la malla, no tiene peso, lo dejo 24 o 48 horas, y si después la vitalidad va siendo buena, voy desinflando el expansor, y después eso de alguna manera logra de que impacte la prótesis. Yo no uso la malla con la función de fijar el expansor para que no rote. Hoy igualmente tenemos expansores con aletas que pueden ser sujetadas. La malla es más para proteger el colgajo cuando tengo alguna duda. Obviamente esto es totalmente discutible, cualquiera ha tenido una experiencia diferente, te digo lo que me ha pasado a mí, y hasta ahora, honestamente, me ha ido bien. Por lo tanto, y si pudiera hacer una malla biológica, probablemente lo usaría en vez de una sintética. Gracias, perfecto. Una pregunta sobre educación en cirugía oncoplástica. En Brasil tienen una actividad educativa en cirugía oncoplástica cada vez más fuerte, que está organizada por la Sociedad de Mastología, ¿no es cierto? ¿Cómo es la admisión, digamos, de los participantes al entrenamiento desde el punto de vista de la especialidad, mastólogos? La realidad en Brasil es un país muy grande, entonces tenemos muchas situaciones conjuntas. La Sociedad Brasileña de Mastología, los cursos de la Sociedad Brasileña de Mastología son para los mastólogos, entonces si tenemos mastólogos con título de mastología, lo pueden hacer, que los especialistas pueden hacer, pero hoy la más importante no son los cursos. La formación de nuestra residencia médica hoy en mastología, que pasamos 3 años de ginecología o 2 años de cirugía general y más 2 años de mastología, y el mastólogo hoy sale de la formación en residencia haciendo la mayor parte de las técnicas.
Tal vez alguns colgarros, como o tram, não todas as residências possam oferecer, mas a maior parte dos residentes tem essa formação. Muitos serviços têm o cirurgião plástico e o mastólogo trabalhando juntos. Então, isto não é um problema. Ao contrário, é uma boa solução. Mas temos dificuldades em alguns centros de ter um cirurgião plástico que queira dedicar-se à reconstrução solamente, porque o apelo da cirurgia estética é muito grande do ponto de vista financeiro. E a cirurgia reconstrutiva, infelizmente, é uma cirurgia que temos mais complicações, temos que nos dedicar em trabalhar em conjunto com uma equipe que tem cirurgião, mastólogo, tem radioterapista, tem geneticista, oncologista clínico. Então, hoje posso dizer a você, Alberto, que temos as duas realidades. E, às vezes, temos, por exemplo, eu em meu hospital, tenho uma realidade que eu hago a reconstrução para meu grupo, tenho um outro grupo que tem um cirurgião plástico que faz a reconstrução para um outro grupo. E você pode ter em um centro pequeno em Brasil, onde é um único cirurgião que faz tudo. Okay. Temos poucos centros que fazem as microcirurgias. Estes sim são cirurgiãos plásticos que fazem quase todos os casos, centros especializados. Então, mais ou menos é esta a situação. Uma coisa que cambiou muito e que foi uma coisa importante da sociedade de mastologia é que hasta 2012 teníamos menos de 20% de reconstruções imediatas no sistema público de saúde. Hoje, graças a este esvilupo da especialidade, todo este desenvolvimento do desenvolvimento da especialidade em mastologia em Brasil, somos quase 40% de reconstrução imediata em mastectomia. Então, sim, temos que cambiar, temos que trabalhar juntos, este é o mais importante. A pergunta não é que pode fazer a reconstrução ou que deve fazer a reconstrução, mas como fazê-la de maneira segura, bem hecha y para el mejor del paciente. Una pregunta también para los dos sobre mastectomía y reconstrucción en pacientes con prótesis previa. ¿Cómo calculan el volumen de la nueva prótesis? Es una pregunta, es una fórmula mágica. Lo pasa en el consultorio. ¿Sí? Tal vez Eduardo tenga una fórmula mágica. Yo no tengo. Yo hago la situación, yo hago así. Hago lo mismo, pongo la regla acá, la base de la mama, la medida de la pared torácica, la forma que yo quiero, y normalmente una paciente que tiene un implante es una paciente, por ejemplo, que si yo uso la Mentor, es una 333, entonces es un implante más alto y más proyectado. Entonces, 333 es un implante que va muy bien en una paciente que tiene una mamoplastia previa. O pertese, por ejemplo, no tenemos pertese anatómica muy fácilmente aquí en Brasil. Pero toman la medida y pesás la glándula y haces una combinación. No. ¿Cuántas peso y volumen no son fiables, no son confiables. Okay. El peso, muchas veces, si usted tiene una paciente de 80 años, con la misma forma, el mismo volumen de una paciente de 40, el peso será completamente diferente. La densidad es diferente, el peso es diferente. Entonces, no es confiable. ¿No? Ok, peso no. ¿Cuál es la fórmula? ¿Y utilización de la resonancia nuclear magnética con medición volumétrica? No existe fórmula artesanal. No. Lamentablemente artesanal esto. Ok. Marcelo, llevan prótesis y expansor siempre por las dudas. Sí. Mi mujer es radióloga y hace resonancia magnética. Si tuviésemos una fórmula mágica, crea, yo tenía. Estaría como publicado. Yo tenía, no tengo. Porque es una de las complicaciones que siempre tenemos frente a la paciente que viene y muchas veces la paciente no sabe siquiera cuál es el implante que tiene. Exacto.
Alberto, mira, yo esto te lo comparo, porque es una pregunta es buenísima porque en realidad es uno de los grandes conflictos, junto con la asimetría, son los conflictos en esta especialidad, es lograr una buena asimetría y trabajar con pacientes ya operadas, y sobre todo tienen prótesis, o sea, son los dos lugares donde uno necesita más tiempo, más experiencia y más maña. Yo te digo lo que yo hago. Por ejemplo, cuando yo tengo que hacer un segundo tiempo de un cambio expansor por prótesis y corregir simetría, muchas veces yo lo aprendí equivocándome hace muchos años. Si yo le ponía el expansor 500, buscaba la prótesis parecida que esto que el otro. Nos olvidábamos de medir la válvula del expansor que también sumaba, y además muchas veces uno inflaba menos, no se acordaba. Entonces, en realidad, yo ya no creo más en lo que veo, creo en la medida que tomo. Tomo las medidas, veo la altura, la base, hago el pinch test, y de ahí pongo una prótesis madre, que voy a poner un desvío estándar para un lado y para el otro. Hay una cosa que analizo básicamente, que es la base fundamental. La base de lo que vos midas es poco probable que te vaya a más de medio centímetro, uno como mucho. O sea que ahí ya estás jugando con 4 prótesis. La altura ya más o menos estándar es básica. Y después comprobadores, porque muchas veces, intraoperatoriamente, lo que vos planificás de antemano después cambia. Con la paciente sentada intraoperatoriamente, ni hablemos de tener que corregir la otra mama con un aumento, por ejemplo. Entonces, es muy artesanal el tema. Yo creo que hay que aprender más a tomar medidas que aprender una técnica. Yo ahora, por ejemplo, les comento un caso de estos días, que es también interesante. Operé hace 6, 7 años una chica muy joven con una mutación genética, 26 años, hizo una nipple sparing, quedó muy bien, y viene 6 años después, cambió un poco el peso y quiere ponerse otro tipo de prótesis. Entonces, me dice, mostrame cómo me va a quedar. Voy a buscar gel más cohesivo, más polo superior, mayor altura, y quiere más proyección. Y de a eso voy al tamaño. Tomando esas medidas voy al tamaño. Y obviamente llevo también un desvío estándar para un lado y para el otro, y probadores. No tengo otra fórmula. Les hago pregunta rápida a los 4, respuesta sí, no. Lipotransferencia inmediata en el pectoral, cuando están haciendo una reconstrucción prepectoral, ¿hacen o lo dejan para diferida? Eduardo primero. Sí. Yo no lo... la reconstrucción prepectoral no lo he hecho nunca hasta ahora porque no lo he necesitado. Lipotransferencia. Lipotransferencia, sí. No he necesitado lipotransferencia en el pectoral. Sí lo he hecho en otros casos de pacientes irradiadas. Inmediata, No. Sí, pocos casos. No. Duas pacientes que eran pacientes que estaban con mamoplastia previa, que tenían ya rippling. Ok. Marcelo. No. Julio. No lo hice nunca, pero depende del grosor que tenga, del grosor del celular que tenga para poder ponerle o no. Sí, intrapectoral, digo. Intrapectoral no. No, intrapectoral no. Intrapectoral no. En el colgado. Intrapectoral no. Okay. No. ¿Prótesis anatómicas o redondas? Buena pregunta. Eduardo. Yo hasta ahora uso anatómicas, pero como conservo cada vez más grasa... O sea, microtexturizadas anatómicas. Anatómicas, sí. Si yo tengo hoy una paciente que tenga una base de implantación mamaria alta, por ejemplo, una japonesa, una paciente cortita, probablemente conservando la grasa quede bien con una redonda. ¿Cícero? Anatómicas, más de 98%. La redonda, lo mismo que Eduardo, pacientes orientales con mamas redondas. Ok. Marcelo. Anatómicas, en su gran mayoría, excepcionalmente redondas y microtexturizados. Julio. Lo mismo. Pocos casos de redonda y son casos puntuales de mama redonda y con pacientes con mama mediana pero con alto contenido graso. ¿Cómo manejan el tema del ALCL? ¿Hablan con el paciente hoy todavía del ALCL? ¿Le hacen firmar un consentimiento? Eduardo. Yo generalmente no hago información agresiva, hago información estándar, donde lo incluyo dentro de todas las complicaciones, y dentro del consentimiento es uno de los ítems que está, pero no está en negrita con subrayado de arriba de todo, está dentro de todas las recomendaciones. Es un consentimiento personal, no es un consentimiento aparte. ¿Cícero? Tenemos una recomendación de parte de la Sociedad de Cirugía Plástica, de la Sociedad de Mastología, para que se dé este tipo de información a los pacientes, pero las pacientes con cirugía que van a hacer reconstrucción, que son las pacientes oncológicas,
sabe que aunque hablemos a ellas de que tengan el temor de consentimiento, porque tenemos, la preocupación mayor es con recidiva, con metástasis de cáncer de mama, con quimioterapia, con cabello, con todo. Entonces, yo no creo que, por lo menos para las pacientes oncológicas, este sea un problema que grave. Sí, hablamos para todas, como Eduardo, de una forma suave, tranquila. Está escrito también en el término de consentimiento personal que sí es una situación que puede suceder. Marcelo. Sí, muy parecido a lo de Cícero. En las reconstrucciones yo creo que las pacientes están más abocadas a su follow-up por el diagnóstico que están pasando, más que a la probabilidad estadística potencial. Hago un poco más de hincapié en aquella paciente que viene por un aumento mamario y lo consigno en forma manuscrita en el mismo consentimiento. Pero no, simplemente como una información más. La verdad, hasta hoy hay una baja incidencia todavía para tener que hacer un tip especial abocado a eso, sin informarla, siempre. Se los digo porque como están usando, yo también inclusive, estamos usando prótesis texturizadas, microtexturizadas, y hasta ahora en el registro del profile, las lisas serían las que no tienen ese riesgo. Esa información nos acaba de pasar con Julio, operamos la semana pasada un ALCL en una paciente que habíamos hecho una reconstrucción hace 8 años, y en la mama contralateral, en la simetrización de la mama contralateral, hizo un ALCL, y la paciente, uno de los reclamos fue, yo no tuve la información necesaria en ese momento sobre este riesgo, si no me hubiera puesto lisas. Digamos, es un tema como para pensarlo. Nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero hacerles una última pregunta a los 4 sobre el injerto del complejo areola-pezón en los casos en donde en una skin reducing mastectomy tienen riesgo de necrosis por movilización del complejo de más de 4 o 5 centímetros, sacrifican el complejo, lo sacan y después lo reconstruyen con tatuaje o lo injertan en el mismo momento. Eduardo. Buena pregunta. Es un tema, la skin reducing es un gran tema para mí, porque es un tema donde siempre uno tiene la duda de lo que tiene que hacer intraoperatoriamente. Hace poco hice todo un colgajo inferior con una muy buena vascularización, estaba perfecto, lo conservé y se necrosó a los 4 días cuando no tenía que necrosarse. Y por otro lado, muchas veces lo sacás y decís, ¿para qué lo habré sacado? Yo durante mucho tiempo lo dejaba para diferir la reconstrucción. En los últimos tiempos, sobre todo Gastón, que es le interesa más el autoinjerto, estamos haciendo más autoinjerto. El autoinjerto queda bien, yo creo que es una buena opción, aunque hoy día hay tatuajes 3D que son espectaculares. Pero en realidad no tengo una respuesta única porque es individual para cada paciente. Cícero. Esa es mi respuesta. Gastón es más joven que usted, Eduardo, entonces es más agresivo. Es más arriesgado, tiene más suprarrenales que yo. La audacia. Más audaz. Yo como no soy tan joven, estoy más como Eduardo que como Gastón. Yo no hago más mastectomía skin reducing porque tuve resultados que no fueron buenos. Sé que mucha gente hace muy bien este tipo de mastectomía y tiene publicaciones también con buenos resultados, pero yo no hago. Yo no hago también lo autoinjerto, no porque no sea una buena técnica, pero porque el autoinjerto muchas veces usted pierde la color y tiene que hacer una micropigmentación. Entonces, en estos casos, que son mamas muy grandes, yo prefiero hacer la mastectomía skin sparing, después hacer la reconstrucción del pezón, o con injerto del pezón contralateral, o con las técnicas tradicionales, junto con micropigmentación. Marcelo. En su gran mayoría, reseco dentro de la mastectomía el complejo y lo hago en forma diferida. Tiene que ser una cuestión muy excepcional,
pero en la skin reducing de gran volumen, no quiero, ni creo que es más el riesgo que el beneficio. Julio. Nosotros hace un tiempo estábamos, como dicen ustedes, tratábamos de conservarlo y todo. Desde hace un par de años, te diría, ante la duda, injerto directo. Si vemos que hacemos el pedículo inferior y vemos que ahí no nos satisface la irrigación o algo, injerto directo, y consideramos que es muy válido porque la paciente, por más que, como dice Cícero, hay veces que puede estar hipopigmentada ese injerto, que por ahí necesite una pigmentación, la paciente siente que hizo todo en un solo tiempo quirúrgico. Es como que la cirugía es más sencilla, es una cuestión. Nosotros vemos que normalmente prende casi todo, tiene muy buen resultado. Si hay algunos casos puede haber un poco menos de pigmentación en algún lado, pero la paciente está tan contenta que hasta ahora nunca nos han pedido una repigmentación. Pero hoy 100% ante la duda injerto. Bueno, les agradecemos mucho, estamos ya dentro del tiempo, podríamos seguir hablando varias horas más de temas puntuales. Lo que creo que es importante de lo que ustedes dijeron es que la reconstrucción prepectoral no es una moda, digamos, hay que seleccionar al paciente. Ustedes puntualizaron muy bien cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta, como el espesor, el tamaño de la mama, la ausencia de tosis, o sea, muchos factores que pueden, si uno no los selecciona, traernos problemas por querer hacer algo que está de moda, y está más relacionado con bases anatómicas de cada paciente que con una elección del cirujano. Como cada vez esta técnica, ya sea en nipple sparing, skin sparing o skin reducing, es más habitual, creemos que es el momento en donde justamente hay que tomar más tiempo para seleccionar al paciente para no equivocar la indicación. Muchas gracias por haber participado y esperamos nuevamente tenerlos en otro seminario como este.